Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante. Efesios 4, 1 en adelante dice: Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en temor. En esos versos, hermanos, yo quisiera que usted subrayara las palabras humildad, mansedumbre, soportando y paciencia. Y en el verso 2. Verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a darlos ahí. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por los testimonios y el tiempo de compartir las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias por ese viaje misionero. Oramos, bendice el servicio allá en Villavicencio, bendice los hermanos que se van a bautizar y usa al pastor Trejo en la obra que está haciendo allá. También te ruego, Señor, bendice este tiempo aquí en la iglesia, bendice el mensaje en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a poder ser edificados y también ser desafiados en este tema tan importante que hemos venido tratando, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida cristiana, hermanos, es una vida de cambios. Y cada uno de nosotros, cada cristiano, debe experimentar cambios en su vida. La pregunta que a veces hacemos en cuanto a los cambios es: ¿por qué unos hacen cambios tan rápido y otros no? ¿Por qué unos evolucionan rápidamente y otros no? Hay un cúmulo de circunstancias allí o de aspectos que obviamente hacen algunos rápido cambiar cosas en su vida y otros un proceso más lento. Pero en todos hay algo que coincide, y es la resistencia a la que estamos en cambiar cosas. Nos resistimos a vaciarnos de nosotros mismos. Y la vida cristiana se da o la disfrutamos o vemos ese proceso de cambio cuando comenzamos a disponer el hecho de vaciarnos de nosotros mismos. En la Biblia encontramos pasajes que Dios nos llama a una vida separada. Una vida separada es una vida de cambios. Hemos venido hablando acerca de la santidad. ¿La santidad es qué? Separación. Pero no es simplemente estar separado. La santidad es separarnos para. Decíamos la semana pasada que cuando fuimos salvos, Dios nos santificó, es decir, Él nos apartó para Él, para servir a Él. Y el deseo y la voluntad de Dios es que podamos servir a Dios y servirle conforme su voluntad. Que podamos involucrarnos en la obra del Señor. Es necesario, en la vida cristiana, es necesario un camino de santidad. En el libro de Juan nos habla de que cuando nos santificamos, nos limpiamos, llevamos ¿qué? Más fruto. Y mientras más nos limpiamos, más fruto podemos hacer.
Es decir, mientras más nos consagramos al Señor, mientras más nos apartamos de ese mundo, de la influencia del mundo, más podemos buscar con la ayuda de Dios cambiar nuestra manera de pensar para llenar nuestra mente del pensamiento de Dios o de la voluntad de Dios o de la palabra del Señor. Más tendemos a acercarnos al Señor en santidad y estar dispuestos al servicio de Dios. Y de una o de otra manera, el Señor a lo largo de la Escritura nos llama a eso. En estos versos del libro de Efesios tenemos un llamado a la santidad, a una santidad práctica. Y es interesante la manera como el Señor a través del apóstol Pedro comienza a hablarnos acerca de eso. La iglesia de Éfeso allí tenía ciertos inconvenientes, porque si ustedes se dan cuenta, sí es una carta que va dirigida a la iglesia, pero el libro de Efesios habla de pecados que estaba algunos creyentes en la iglesia cometiendo, o pecados que estaban influenciando la vida de muchos cristianos. Y cuando comenzamos a estudiar el libro de Efesios, nos damos cuenta varios llamados que el Señor hace a los hermanos de Efesios. Fíjense ahí, por ejemplo, en el Efesios capítulo 5, nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados. Imitar a Dios. Y sabemos, la Biblia nos enseña que tenemos un Dios santo. El carácter de Dios es santo. ¿Se acuerda la semana pasada? ¿Por qué debemos caminar en santidad? ¿Por qué debemos ser santos? Pues lo primero que vimos, por el carácter santo de Dios. Nuestro Dios es un Dios santo, y cuando Dios nos invita a ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿a qué nos está llamando el Señor? A imitarlos en santidad. En el verso 2 dice: andad en amor. En el verso 18 nos dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Cuando leemos el verso ahí en capítulo 4, verso 17, que nos está hablando de la vida pasada, ¿verdad? Y dice que no debemos ser como los otros gentiles que anduvieron, cuyo entendimiento era entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, porque por la ignorancia que en ellos había, la dureza de corazón. Y luego nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, allí para poder caminar en santidad. Y en otros pasajes de la Biblia, en el libro de Gálatas, nos enseña que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Debemos andar con la guía del Espíritu Santo. Debemos dejar que a producir o reflejar, mejor dicho, el fruto del Espíritu de Dios. Y todo eso nos lleva a vivir una vida apartada. Todos estos versículos, cuando comenzamos a analizarlos y a estudiarlos y a meditar en ellos, Dios nos está llamando a apartarnos para Él. En el libro de Colosenses, el Señor nos dice que debemos poner nuestra mirada en el cielo, debemos buscar las cosas del cielo, y eso es apartar nuestra mirada de ese mundo y ponerlas en el reino celestial. Y cuando nosotros hacemos eso, mi querido hermano, nuestro propósito, nuestra perspectiva, nuestros pensamientos comienzan a cambiar y comienzan a tener el sentido espiritual en nuestra vida. La santidad es importante. ¿Qué gozo hay en servir a Dios? Sí, a veces sirviendo al Señor nos cansamos y hermano, qué bendición es cansarnos mientras servimos a Dios. Pero hermano, de lo que tenemos que cuidarnos es de no cansarnos de la obra de Dios. Nos cansamos en la obra sirviendo a Dios, pero no nos cansemos de la obra.
Por eso diariamente, constantemente debemos buscar ese camino de santidad, apartándonos para el Señor. Y hay cosas que arrastramos de la vida vieja, hay cosas que traemos de la vida pasada que nos impide poder entregarnos completamente al Señor en un camino de santidad. Y ese era el problema de la iglesia de Éfeso, arrastrando cosas. Y por eso el apóstol Pablo viene ahí explicando acerca de ese camino diferente para andar en santidad. Lo primero que Pablo le dice ahí en el capítulo 4 a la iglesia de Éfeso, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. ¿Cómo es que? Digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo primero que el apóstol presenta es la condición en la que él se encuentra. En ese momento Pablo estaba preso. Estaba ahí encadenado, todo el tiempo tenía ahí a un soldado romano que custodiase a Pablo, y a pesar de eso, Pablo pudo escribir esa carta y algunas otras cartas, la carta de Filipenses. Hermano, qué preciosa carta, estando preso, y viene y habla del gozo. Preso. Pues para poder estar en una situación como esa y hablar del gozo, Pablo tuvo que haber abandonado cosas del pasado en su vida, despojarse de cosas, santificar al Señor en su vida para poder luego, estando en una situación de esa, hablar del gozo. Podemos nosotros hablar del gozo del Señor, podemos hablar de las bendiciones de Dios, podemos hablar de la bondad de Dios, podemos hablar de la gracia de Dios en medio de adversidades nosotros. Pues tenemos que despojarnos de cosas en nuestra vida para poder hablar de todo ello. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Quizás algún hermano comenzó a reconvenirle ya a Pablo. Oh, yo tengo que ir a visitar a Pablo, voy a ir a visitar a Pablo. Pablo, ¿cómo es que tú nos hablas de que debemos andar como es digno del Señor cuando tú estás aquí en estas cadenas? Pablo, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú puedes andar como digno de la vocación con que Dios te ha llamado? Y mientras tú estás aquí preso, no has hecho nada, no has matado a nadie, solamente por predicar el evangelio. ¿Cómo es posible eso, Pablo? Explícame bien. Despojarnos, santificar a Cristo en nuestras vidas. ¿A qué nos llamó Dios? Ay, qué bendición, Dios me llamó, me salvó, gloria al Señor. Estoy en la iglesia, qué bendición. Voy a una iglesia preciosa, tengo comunión con mis hermanos. Ahí es una iglesia, no hay ninguna iglesia como esa. Gloria al Señor que tenemos esa manera de pensar. Pero hermano, la vida cristiana no queda allí. Nos ha llamado para involucrarnos en la vocación con que hemos sido llamados, para servir al Señor. Pero para poder servir al Señor necesito despojarme y comenzar a llenar mi mente de los pensamientos de Dios y comenzar a ver en la dirección que Dios quiere que yo vea. Santidad. Santidad es apartarme. Hemos sido llamados para servir al Señor. Y hay gozo sirviendo a Dios. Es gozoso servir a Dios. Da gozo hacer la obra de Dios. ¿Hay necesidades? Sí. ¿Dificultades? Sí. Pero solo sirviendo a Dios en medio de las adversidades,
confiando en las promesas de Dios, es que allí podemos ver el poder de Dios. Y allí vamos a ver la necesidad de santificar más nuestras vidas para que Dios siga haciendo su obra a través de su pueblo. Necesidad habrá, pero la necesidad más grande es que nosotros santifiquemos nuestras vidas. Ahora fíjese, Pablo en el segundo versículo dice allí: con la vocación con que fuisteis llamados, ¿con toda qué? ¿Con toda qué? Wow. Pero note esa primera: con toda humildad. Aquí comienza a hablar de aspectos del carácter que debemos desarrollar en Cristo Jesús. Eso es santidad. Vamos a servir, Dios me ha llamado, hay que servir en esa vocación. Dios me ha llamado a andar como es digno del Señor. Oh, qué bendición por eso. Pero hermano, en la vida cristiana vamos a comenzar una lucha con nuestra naturaleza carnal, y queremos a veces figurar, o a veces hacer las cosas para que otro nos vea, o a veces hacer las cosas para ser exaltado o recibir una recompensa. Mi querido hermano, vamos a servir con humildad. Necesitamos humildad en nuestra vida. Santidad: apartar aquello que no me deja ser humilde. Y qué precioso es servir a Dios con humildad. De una o de otra manera, Dios nos va a enseñar lo que es humildad. A veces porque sabemos mucho, y qué bendición que sabemos, nos creemos por encima de los demás. A veces porque tenemos el conocimiento en alguna área, creemos que nadie nos puede enseñar algo de eso. A veces porque hemos estudiado algo, creemos que ya no la sabemos toda y nadie me puede enseñar al respecto. Nos falta humildad. Yo no sé, yo siempre he considerado que todos, y sigo creyendo eso, que todos somos orgullosos, en mayor o menor grado. En mayor o menor grado. Pero desde el momento en que experimenté en el servicio a Dios la necesidad de la humildad en mi vida, no ceso de pedirle eso a Dios. Y he tenido el privilegio desde ese momento servir al Señor con un corazón ligero. Si pudiera retroceder el tiempo, hubiera entrado al ministerio sabiendo esto, con una actitud diferente. De una u otra manera, Dios va a quebrantar nuestro corazón. Pero yo quiero santificar a Dios en mi vida. Y necesito desarrollar un carácter de humildad. No me la sé toda, quiero seguir aprendiendo.
sé como pastor que hay gente que batalla con eso. Humildad. Lo segundo que menciona es la mansedumbre. Mansedumbre es fuerza bajo control. Mansedumbre es aprender a controlar ese carácter impetuoso, ese carácter pecaminoso, que lo primero que resalta de nosotros es la fuerza es destructiva en medio de diferentes circunstancias. ¿Cómo a veces reaccionamos cuando alguien nos saca de nuestras casillas? ¿Cómo nos comportamos? ¿Nos enojamos? ¿Nos molestamos? ¿Nos disgustamos? ¿Gritamos? ¿Ofendemos? ¿No los queremos ver más? Y el Señor dice, con toda humildad y mansedumbre. El Señor nos dice que el que se opone debemos corregirlo con un espíritu de mansedumbre. Y cómo a veces nos falta en nuestro carácter la mansedumbre. A veces hay cosas, hermanos, que uno conoce, ¿verdad? Y estamos orando por esas cosas. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Mire, algunos aquí, y sé que su carácter, sé que así ha sido toda su vida. Pero hermano, ahora estamos en Cristo. Estamos en el Señor. Dios transforma corazones. ¿Por qué no ponemos esas cosas o esas actitudes delante del Señor? A veces tenemos veo la manera de responder ante una pequeña situación tan áspera, tan impetuosa, doliente, sin darse cuenta que su manera de hablar está golpeando y está hiriendo a otro hermano. Pero es que así soy yo, así es el viejo hombre. El Señor nos dice que seamos mansos. ¿O acaso Dios no está allí para transformarnos? Hay cosas que debemos entender de nuestro carácter y debemos tratarlas, santificando a Dios en nuestras vidas. Ser apartados para Dios. Hay gente en el mundo que dice, ay, pero para ser cristiano tengo que dejar esto, y comienza a mencionar una serie de cosas. Hay gente que dice, pero es difícil dejar esto. Ay, a mí me gustan las fiestas, es difícil dejar esto. A mí me gusta el licor, a mí, qué difícil es dejar eso. Pero déjeme decir algo, eso es más fácil dejarlo que dejar un carácter pecaminoso que ofende. Cuando venimos a los pies de Cristo y nos damos cuenta, ya no quiero ir a fiesta, ya no me gusta, ya no quiero ir a licor, eso ofende a Dios, ya no quiero andar con esa persona, él no conoce de Dios. Y qué bendición por esas cosas que Dios está haciendo allí en su vida. Pero cuando comience a tratar con su carácter, comienza a tratar con esa conducta que a veces tenemos, ofendiendo a los demás o maltratando a los demás, que refleja un carácter pecaminoso, y comenzamos a darnos cuenta que eso es lo más difícil dejar en la vida cristiana, porque no es tratar con algo externo, es tratar conmigo mismo, y necesito de la gracia de Dios para ello.
santidad. Si usted se está dando cuenta, todas estas palabras están hablando de un carácter: humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia. Hay hermanos que no se toleran. Siempre le vemos un pero para tratar con esa persona. Y hay hermanos que no se dejan tratar. Nuestro carácter tiene que cambiar. Nuestra conducta. Vamos a imitar a Dios. Dios es humilde. Dios es manso. Y vaya que nos soporta. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho un berrinche delante de Dios? ¿Cuántas veces hemos actuado mal? Hemos tenido una mala actitud. Y Dios sigue amándonos. Dios sigue soportándonos con paciencia. Mire, cuántas veces Dios ha tratado con algo en nuestra vida y Dios nos pone la prueba final y no la pasamos. Bueno, hijo, ven acá, voy a comenzar otra vez contigo en esta área. Otra vez. Ahí va la otra prueba y no la pasamos. Bueno, hijo, vamos a comenzar otra vez. Yo tengo todo el tiempo. Otra vez. Y otra prueba. Pero cada vez que lo hace con amor. Porque nos ama. Porque Dios quiere que seamos santos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Yo soy así, pero Dios no es así. Y Dios es el que mora en nuestras vidas. Y Él es el que quiere transformar nuestras vidas. ¿Por qué a veces persistimos en permanecer en esa práctica que desagrada a Dios? Soportándoos con paciencia. Pastor, que yo no soporto. Y a veces no dicen nada. Ay, hermano, tenemos esa actividad, queremos hacer eso, y vamos a hacer grupos. Hermano, usted trabaje con fulano de tal. Las caras, hermano, nos dicen todo. Uy, con esta persona. Y es tanto el asunto que a veces dicen cosas y están reflejando lo que hay en su corazón. Todos batallamos con eso. Pero Dios quiere que aprendamos a soportarnos unos a otros. La Biblia nos habla de soportar aún a los difíciles. Y a veces hablamos, pero es que este hermano es difícil. Pues todos nos hacemos los difíciles. Sí, hay unos más que otros. Todos queremos ser oídos, pero ¿cómo nos cuesta oír? Todos queremos ser atendidos, pero ¿cómo nos cuesta atender? Todos queremos ser servidos, pero ¿cómo nos cuesta servir? Queremos ser perdonados, pero nos cuesta perdonar. Y es interesante que el Señor dice aquí, al final, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros,
amor. ¿Qué pasaría si vamos a poner el ejemplo de las motos, si a la moto no le echáramos aceite y la prendemos y la rodamos? Tiene todo. Le ponemos lo que se le dañó a la moto, los discos del croche, la guaya, todo lo que funciona ahí, las velocidades, el croche bien entonadito, todo allí perfecto, pero no le echamos el aceite. ¿Qué usted cree que va a pasar? Rapidito se va a dañar. Se va a dañar rápido. Cuando el Señor vino a nuestras vidas, de hecho, Romanos capítulo 5 dice que el Señor derramó en vosotros su amor por medio del Espíritu Santo. Es decir, el instante que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, ¿qué Dios puso allí? Su amor. Su amor. Yo debo soportar, servir con humildad, con mansedumbre, pero dice, todo debemos hacerlo ¿en qué? En amor. En amor. Y el amor es esa cualidad que debe llevarnos a nosotros a engranar o a bañar a otros con el resto de las cualidades. Voy a ser humilde sirviendo al Señor, a otros en la obra de Dios, haciendo cosas en la obra del Señor. Pero yo puedo hacer todo eso sin amor. Lo puedo hacer, la Biblia dice, 1 Corintios 13, si yo tuviese, si hablase lenguas angélicas y no tuviese ¿qué? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ponerle todo bien y no le echo aceite a la moto? Sirve para dañar. Y es lo que Dios está diciendo, en amor. Y cuando todo eso comenzamos a tratar con gente, con todas estas cualidades en amor, hermano, no se nos va a hacer difícil lo que dice el verso 3, la primera palabra, solícitos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. No es la unidad suya, no es la unidad mía, no es la unidad del hermano fulano de tal o de otro hermano. Dice la unidad de quién. Y es el Espíritu que quiere mantenernos cerca unos con otros, engranando, sirviendo al Señor, tratándonos unos con otros, soportándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros en toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, animándonos, cuidándonos, velando unos por otros, cuidando de no hacerle daño al hermano. Y si le ofendimos y si le hicimos daño, vamos y le pedimos perdón y arreglamos el asunto y seguimos adelante. Ahí es la unidad del Espíritu, es el Espíritu Santo quien nos lleva a cuidar unos por otros y a servir al Señor todos juntos. Es la unidad del Espíritu. Pero dice solícitos. ¿Qué tanta diligencia estoy poniendo yo para mantener la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué tanta diligencia estoy poniendo yo? Necesito santificar a Dios en mi vida. Es que yo soy así. No, hermano, tenemos que ser diligentes
en cambiar cosas para cuidar la unidad del Espíritu dentro del cuerpo de Cristo. Porque Dios nos ha dado un mismo Espíritu, ¿cierto? Y el mismo Espíritu que todos tenemos, Él nos va a llevar a desarrollar un carácter digno del Señor. Él no va a llevar a un hermano para un lado y el otro para otro lado. No. La Biblia dice que quiere que estemos todos. Somos el cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo, ¿cómo funciona? Perfectamente. Todo nuestro cuerpo. Yo no traje del viaje esta mano cansada solamente, o este pie cansado. Yo estoy cansado todo. Soy un solo cuerpo. Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Es un solo cuerpo. Y todo debe funcionar perfectamente. Cada uno tenemos funciones diferentes. Mis ojos tienen función diferente, mis manos función diferente, mi pie función diferente. Cada uno en el cuerpo de Cristo tiene funciones diferentes, pero todos servimos unidos al Señor unos a otros. Y esa unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad del Espíritu, dice que esa unidad es el vínculo, es lo que une. La unidad une al cuerpo de Cristo a la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros? ¿Por qué hay tanto conflicto en muchos cristianos? ¿Por qué hay tanto conflicto entre muchos cristianos? Es dentro de sí, en su vida. Necesita santificar a Dios en su vida. Vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de Dios. Santificar a Dios en nuestra vida. Apartar cosas. Un carácter que deshonra a Dios. Y podemos hablar de muchas cosas que competen a nuestro carácter, que no nos dejan. No se conforme con algo poquito que ha cambiado en su vida. Gloria a Dios por lo que ha cambiado, pero hay que seguir adelante. Hay muchas otras cosas que hay que cambiar en nuestras vidas. Qué bendición que haya habido cambios en nuestra vida. Pero Dios es perfecto. Y Dios dice que debemos imitarle. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. No se conforme. ¿Has visto cambio en tu vida? Gloria al Señor. Pero Dios quiere llevarte a la perfección. Santifiquemos a Dios en nuestra vida. Vamos a orar.